Ok. Bien. A ver, gracias. Se encuentra todo bien. Estamos grabando. Sí. Ok. Entonces, quedamos hace una semana en el objetivo 3 discutiendo en base al conocimiento propio sobre la salvación de Dios y su pacto con el hombre, donde compartí con ustedes tres testimonios, o el testimonio de tres personajes, uno de ficción y dos. Ya va, mis hermanos, que hoy he tenido problemas de conectividad, se me cayó ahorita, pero estoy retornando. Perfecto. Entonces, recogimos tres testimonios o tres historias de, con referencia a lo que está contenido en esta lámina. Los grandes temas de las doctrinas teológicas no son otro que los grandes temas de la revelación bíblica. Okay. No enseñamos en doctrina otra cosa que no sea las sagradas escrituras. Y el tema central de la doctrina cristiana, de las escrituras per se, es la cruz de Cristo, punto focal de toda teología y doctrina, y a partir de ella fluyen todas las demás realidades divinas. Citábamos a Lutero, quien afirmó la teología de la cruz es la teología de la misma. Es decir, a partir de que la persona pueda encontrarse, pueda ir a la cruz, allí surge una transformación. Otro enfoque. El tema central de la Biblia es el pacto de Dios con los hombres. Martín Lutero apuntaba a la cruz y es una gran verdad. Es el punto focal. Este autor, teólogo, conferencista, autor de muchas obras del siglo pasado, F. Bruce, el mensaje central de la Biblia es el pacto de Dios con los hombres. La cruz es el resultado del pacto de Dios con los hombres. A partir de este concepto de pacto encontramos el hilo conductor de la historia de la salvación, tal como se encuentra revelada en las Escrituras. Esto es, el dador de la salvación, el camino de salvación, los herederos de la salvación, expresado en términos del pacto, el mediador del pacto, las bases del pacto, el pueblo del pacto. Esto lo estaremos considerando más adelante en forma más detallada. Dios, desde el mismo momento en que el hombre pecó,
por cuanto ya lo tenía previsto, echó a andar, por decirlo así, su plan de salvación, el rescate de la humanidad caída. Y es por ello que vamos a estudiar cómo a través del pacto que Dios hizo de rescatar al hombre, esto se hizo posible en la cruz, en la persona de Jesucristo. El mensaje de la Escritura, lo que le da su unidad básica y maravillosa, es el fruto de la voluntad salvadora de Dios Trino. Elegidos, dice el apóstol Pedro, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Entonces fíjense que allí nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo en unidad participaron de este plan de salvación y del pacto de Dios por la salvación de la humanidad. Dios ha dado a conocer este mensaje muchas veces y de muchas maneras, como leíamos la semana pasada en Hebreos 1:1. La pluralidad de manifestaciones de Dios no es obstáculo para la unidad esencial de sus propósitos en orden a la revelación y a la salvación de los hombres. De muchas maneras Dios se ha manifestado, pero hay un solo propósito y es ese plan de salvación, de redención. Por eso la figura allí del pastor rescatando la oveja. Bien, un punto que quedó pendiente, y lo dejé pendiente, es este. El manejo de estos tres conceptos, de doctrina, dogma y teología, los que entregaron su trabajo, bueno, la mayoría, pues, quedaron unos que otros por ahí rezagados, y los que entraron se incorporaron ya habiendo iniciado, estando iniciadas las clases. Esto lo tienen ustedes en su guía, doctrina, sistema de creencias basada en dogmas. Son enseñanzas que se establecen en nuestra vida como principios y normas para la vida del vivir. Dogma, el fundamento de una doctrina, una verdad establecida, revelada en la Escritura, convertido a través de la historia en credo. ¿Cómo llegaron estos principios a convertirse en dogmas? Es todo un proceso. No fue que se inventó el dogma, sino que esto surge del estudio de las Escrituras, y a través de los siglos, los grandes teólogos, los hombres de Dios, servidores de la iglesia, pudieron converger en un punto de doctrina que, como bien ustedes lo pudieron traducir en sus palabras, ¿no? Que se dice, son incuestionables. Por ejemplo, el credo de la Trinidad es un dogma. Lo que pasa es que por falta de educación, escuchen lo que estoy diciendo, que es bastante atrevido, por falta de educación en la palabra, muchas veces dentro del pueblo evangélico hay quienes defienden sus normas como iglesia, como organización, como si fuesen dogmas. Por ejemplo, en una época y todavía muchas congregaciones que condenan a la mujer, bien sea por usar pantalón, bien sea por maquillarse, y eso lo defienden como un dogma, pero eso no es un dogma. Dogmas son las doctrinas fundamentales, la Trinidad, la resurrección de Cristo, el nacimiento virginal,
lo que enseña las escrituras en cuanto a escatología, es decir, doctrina de los últimos tiempos, indistintamente de que unos digan la iglesia pasa o no pasa por la tribulación, pero lo cierto es que hay un dogma, el retorno de Jesucristo. Eso es incuestionable. La creencia de que en solo Cristo, o la doctrina de que solo Cristo hay salvación y de que solo Cristo es mediador, eso es un dogma basado en las escrituras. Que en el camino se inventaron otras enseñanzas, y eso es otra cosa, y ya lo estaremos viendo en su momento. Teología, ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad, su existencia, su carácter, sus propósitos para con su creación. No tengo tiempo, ¿verdad?, para escucharlos a cada uno de ustedes en base a lo que trabajaron, pero yo asumo que ustedes disfrutaron haciendo ese trabajo, un trabajo corto, sencillo si se quiere, pero que esto tiene un fin y nosotros no vamos a estar continuamente el dogma tal o el teólogo fulano, no vamos a entrar en esos detalles porque no es el propósito de esta asignatura, digamos. Pero para que ustedes entren, ¿no?, en esa comprensión de que la doctrina cristiana, el estudio de la palabra, no es una cosa así tomada de, de los cabellos o que son en base a las emociones, a las experiencias. ¿Sí? Las experiencias cuentan, piense que hablamos en cuanto a la salvación, de acuerdo con el conocimiento de cada uno, porque hemos conocido al Señor y hay testimonios de vidas transformadas, etcétera. Pero la doctrina es es algo serio, profundo, basado en la palabra, no son inventos. Entonces, es una terminología, ¿no? Y apenas son 3 palabras que quisimos estudiar para que ustedes se vayan afianzando, ¿no? En esa, lo que es esta disciplina. Pues si más adelante deciden seguir estudiando y seguir especializándose, gloria a Dios por eso. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación en cuanto a esta introducción, digamos? ¿O avanzamos? Yo espero que estén allí todos en sintonía conmigo. A ver, hoy nos está faltando gente, algunos hermanos, todo claro, dice Víctor, gracias. Algunos, por lo menos 2, 3 hermanos me notificaron que no iban a poder estar en vivo, o por lo menos que no, una hermana que me dijo que iba a llegar y se iba a conectar un poco como a mitad de clase, ¿no? Bueno, gloria a Dios por los que están allí, a Karina, Mariane, no sé quién es Samsung, Víctor, Jenny, Zulay, gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar. Profe, Gloria a Dios, hermana Zulay desde Chile. profe, aquí estamos a la orden. Entonces no podemos hablar de Jesús sin hablar de doctrina y sin don y de dogma, porque eso va relacionado con la escritura directamente. Así es, así es, así es. No es que tenemos que sabernos toda la suma de la teología o toda la Biblia, pero no podemos hablar de Jesús sin citar las escrituras. Y no podemos ir a la escritura como simplemente una obra literaria, sino que Cristo es una realidad y está en las escrituras y está allí basado.
Entonces, por eso es bueno que estudiemos, que escudriñemos, porque, bueno, el Señor dijo, en la Escritura, en la palabra, ellas dan testimonio de mí y ellas son vida y en ella tienen vida eterna. Bien, avanzamos entonces, que a veces se me pierde el cursor aquí. Entramos al objetivo 4. El banner me oculta el título, ¿no? Por favor, si alguien me lee el objetivo, lo que arriba, el objetivo 4, ¿qué dice? Uno de ustedes que me lea Estudiar e el indagar sobre, estudiar e indagar sobre la existencia de Dios, su autorrevelación y su palabra. Gracias, gracias. Entonces, vamos a entrar en este tema, en este asunto de la existencia de Dios Padre. Su autorrevelación, fíjense, porque es Él quien se revela. No es que el hombre, ciertamente, el hombre que no ha recibido esta, cuyo corazón no ha sido iluminado por la palabra, puede intuir a Dios, puede percibir y decir, hasta decir, no, es que tiene que existir un Dios, porque es que Dios se ha revelado a través de sus obras. Eso lo vamos a ver. Pero si Dios no se revela, es imposible para el hombre conocer a Dios. Los grandes temas de las doctrinas teológicas conforman un sistema para salvación. Fíjense, disculpen. Los grandes temas de las doctrinas teológicas o de la doctrina cristiana conforman. Bueno, mis hermanos, hoy soy yo quien tiene un poco de inestabilidad en la conexión. Déjeme, o sea, tú me has sacado ya, esta es la segunda vez. Entonces, gracias por su paciencia. Tenemos que cultivar esta paciencia. Entonces, entonces, los grandes temas de las doctrinas teológicas se revelan a través de la historia. La historia de la doctrina lo vamos a ver en forma muy resumida. Aquí lo tenemos. Los grandes temas de la doctrina cristiana. Un sistema para salvar, o bien sea el plan de Dios, se revela a través de estos temas doctrinales. La existencia de Dios, la escritura como revelación de Dios, la naturaleza de Dios, sus secretos y sus obras, el hombre creado por Dios, semejanza original con Dios y su consiguiente depravación a causa de la caída. La redención por medio de la obra de Cristo y por el Espíritu Santo, la naturaleza de la iglesia, el final del estado presente de cosas, como decía hace unos minutos. Todo esto es lo que conforma la doctrina. Por supuesto, en este trimestre ya ustedes saben que de todo ello vamos a considerar 5 temas que ya tenemos identificados. Los grandes temas de la doctrina teológica. Entonces aquí es donde hago una señalización a lo que es la historia de la doctrina. La historia de la doctrina cristiana no es otra cosa que la reflexión teológica a través de la historia para profundizar en las grandes verdades y al mismo tiempo enfrentar los errores que se oponen. ¿Se acuerdan de aquella ilustración
de que el estudio doctrinal o teológico es como un jardín sembrado de flores, donde el estudiante habilidoso va haciendo ramilletes con esas flores. Y cada ramillete, ilustramos, son los diferentes temas doctrinales. Eso tiene su historia. Está revelado en la palabra, pero está disperso desde Génesis hasta Apocalipsis. Y con el estudio de la doctrina lo que pretendemos, lo que buscamos es clasificar esos temas para un estudio sistemático y comprensible por parte del estudiante, del teólogo, del pastor, del maestro que enseña la palabra. Entonces, si nos vamos al segundo, previo a eso, si nosotros leemos en el Nuevo Testamento las cartas de los apóstoles, nos encontramos que ellos enseñaban la verdad del Evangelio y al mismo tiempo fijaban posiciones en torno a las doctrinas falsas que ya en su tiempo atacaban el Evangelio. Entonces, ya había los que negaban que Cristo hubiese realmente resucitado. Las filosofías griegas de entonces, Sócrates, cualquiera de ellos, Platón, Aristóteles, ellos, sus enseñanzas no precisamente concordaban con la verdad del Evangelio que se estaba predicando a partir del ascenso de Cristo a los cielos y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso en las epístolas se alerta contra los falsos maestros y las falsas doctrinas que tenemos hoy, las falsas creencias, los evangelios falsos, nacen de esas mismas raíces. Entonces tenemos allí en el siglo II, hubo que hacer apologética, que no es otra cosa que la defensa de la fe, para armonizar las exigencias del conocimiento intelectual que había entonces, lo que decía las grandes filosofías, ya estaban las grandes religiones, ¿no? Orientales o filosofías. Entonces, había que hacer apologética en base a lo que Jesucristo había enseñado, a lo que la Biblia, el Antiguo Testamento enseñaba y lo que los escritos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, que son los discípulos de los primeros apóstoles, ellos se encargaron y hay documentos que se han registrado y que muchos están en internet, innumerables documentos. Entonces, frente al engaño de la filosofía de su tiempo, hubo la defensa de la fe. Entonces, eso llevó a ir conformando los temas doctrinales. Esto es lo que creemos. El credo de los apóstoles no es precisamente un rezo católico. Eso es de los primeros apóstoles. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo esas verdades, esos dogmas de la iglesia están reflejados en el credo de los apóstoles. En los siglos tercero y cuarto, siguiendo el orden del esquema, entonces hubo que hacer apologética, hubo que presentar lo que la Biblia enseñaba de la naturaleza de Dios, la Trinidad de Dios, que no es que se inventó en el siglo III y IV, sino que en ese momento de la historia era la efervescencia, ¿no?, que había para defender esa doctrina debido a los falsos maestros. Es más, hombres, obispos, que de buena fe ellos sacaron doctrinas, como allí se señala, el arrianismo, por ejemplo. El arrianismo es que
Jesucristo era como Dios, pero no era Dios realmente. Entonces, no, por allí se fijó una posición y donde la iglesia dijo, no, Dios y el Padre son distintas personas, pero uno solo en esencia. Entonces, ahí surge el dogma de la Trinidad. El monaquismo surgió también en el siglo III y IV, donde los obispos entendían que tenían que encerrarse para poder tener una vida piadosa, una vida pura. Entonces surgen las órdenes de monaquistas, el macedonianismo. Son todas corrientes que no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero lo que quiero es apuntar que en cada época de la historia han surgido aparentes verdades que ha habido que desmontar con la verdad de Dios, falsedades que se enseñaban como verdad, porque eran hombres estudiosos de las escrituras que se dejaban fascinar por un tema, pero se desviaban, entonces había que fijar posición. En el siglo V, las controversias antropológicas, el hombre como cuerpo, alma y espíritu. Entonces se dice que Agustín se enfrentaba a Pelagio, dos grandes teólogos. Entonces, eso obligaba a fijar posiciones en nombre de lo que se decía la Iglesia Católica. No la Iglesia Católica en el sentido de iglesia diferente a la evangélica, no. Se decía Iglesia Católica porque era una sola iglesia y católica significa universal. Entonces, lo que se buscaba era eso, la unidad, una sola iglesia católica, o sea, una unidad de iglesia. No, no nos confundamos con el término. En los siglos 7, le estoy explicando esto porque lo tienen en su guía y bueno, y darle como una luz, ¿no? Sobre eso. Siglos 5 al 7, controversias cristológicas. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Posiciones como el apolinarismo, nestorianismo, eutiquinianos y monofisitismo. Esos nombres se derivan de los líderes que encabezaban esas doctrinas, pero lo señalo, pues está en la guía y es mi deber referirme a ello, pero no nos da tiempo de ver cada uno en detalle. Esto es historia de cómo ha avanzado el conocimiento doctrinal. En los siglos XI al XVI, las controversias soteriológicas. Soteriología no tiene que ver con cartomancia ni nada de eso. Soteriología es doctrina de la salvación, ¿no? Entonces, la expiación y la justificación por fe, porque allí surge la reforma, porque la iglesia terminó desviándose. Entonces Lutero, y no solo Lutero, antes de Lutero ya venía eh, gente de Dios que venían pidiendo o venían trabajando, luchando por una reforma de la iglesia, ¿no? Tal vez no como al final sucedió en el siglo XVI, sencillamente era volver a los orígenes. Pero bueno, en el siglo XI y XVI es el gran movimiento donde Lutero, que no pretendía crear un grupo nuevo o separarse de la iglesia, pero al final se dieron las cosas como las tenemos en la historia. Entonces, en el siglo XVI, la gran controversia eclesiológica, la autoridad de las escrituras, como apuntaba la semana pasada, la sola escritura. O sea, no creemos sino en lo que dice la Biblia. Es un volver a los orígenes. Luego, en los siglos XVIII al siglo XX, la autoridad divina y los fundamentos de la fe, controversias con el racionalismo, ¿no? El romanticismo, el existencialismo, todas estas corrientes filosóficas que fueron permeando a la humanidad y donde se pretendía inclusive se llega a declarar la muerte de Dios. El milenio, las controversias con el amilenialismo, lo que decía antes, premilenialismo, postmilenialismo y el dispensacionalismo. Es decir, unos creen
que la iglesia pasa por la tribulación, otros creen que no pasa por la tribulación. Empiezan todas estas controversias, pero hay entonces que fundamentarse en la palabra. Y las realidades seculares, la iglesia empieza a secularizarse, en fin, mucho del mundo a entrar en la iglesia, pero nosotros, por tradición, se piensa en el mundo entrando en iglesia en cuanto a lo externo, ¿no? Pero es en el campo del pensamiento donde se da la gran batalla por la fe, como dice la Biblia. La fe que una vez fue dada a los santos y que tiene que ser defendida por los santos, ¿no? Pero ¿cómo? A través del estudio de la palabra. Gracias porque está entrando Yusneidi. No importa. Venció y está allí conectada. Gloria a Dios. Bien, avanzamos. O si hay alguna pregunta, alguna observación, ustedes tienen el derecho de palabra. ¿Cuál? Okay. Nuestra actitud ante nuestro patrón viejo de doctrina. Hermanos, yo conozco conozco gente que nunca ha estado en una iglesia, que nunca han sido creyentes. Oye, pero tienen unos valores, unos principios. Son personas con una moral muy alta, son personas honorables. ¿Ok? Pero en líneas generales, la vida según el mundo es una vida de pecado. Entonces, por eso tenemos siempre que estar conscientes de nuestra naturaleza caída, porque nosotros todavía seguimos viviendo en, sí, con una naturaleza que ha sido transformada, pero todavía ahí está la carne, ¿m? Nuestra naturaleza caída, que es la carne, que está en conflicto con el Espíritu Santo que vino a vivificar mi espíritu, a vivificar mi alma. Eso es lo que habla Gálatas. Y debemos estar conscientes de nuestro patrón viejo de doctrina. El apóstol Pedro habla de esa herencia vanidosa que heredamos de nuestros padres y que la palabra vino a permear y a transformar. Fíjense que Pablo, un hombre que desde su juventud, no sé si desde su niñez, fue formado en la ley. Y sin embargo, esta es su experiencia en Romanos 7. Queriendo yo hacer el bien, afirma Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, hermanos, no, por más que yo ame al Señor, todavía hay una naturaleza allí que se opone a que yo haga el bien. Entonces Pablo concluyó, el mal está en mí, porque según el hombre interior, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Ah, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa es la conclusión de Pablo en Romanos 7. Pero luego en Romanos 8, no sé si lo tengo en los libros siguientes. No. En Romanos 8, Pablo nos habla de la ley del Espíritu. Él dice, oye, hallo esta ley, con mi mente sirvo a Dios, pero mi naturaleza caída me invita a pecar y vienen malos pensamientos. Y de repente puedo tener una mala actitud en un momento dado porque me dejé llevar. Pero ya va. Esa, ese es el conflicto mientras Jesús se está formando en mí. Pero no puedo permanecer para siempre en esa actitud. Y allí entonces entra Pablo a Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque ese era el conflicto, Pablo quería vivir, ser el santo que deseaba ser, pero en su propia fuerza. Y por eso es que él dice, con mi mente sirvo a Dios, pero mi naturaleza caída me lleva a ser lo que no soy de Dios. Ah, pero aquí Romanos 8 te dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que esa transformación es posible, porque tenemos el don del Espíritu Santo. Y podemos vencer entonces el pecado. No es que no podamos fallar, pero no vamos a vivir una vida fallida. Así como se habla, ¿no? De que hay estados fallidos, donde son sociedades que han llegado a un caos, sin orden, en, con una economía arrasada, donde lo que está pasando, por ejemplo, en Haití, un estado fallido. Permítame traer esa, y discúlpenme, ¿no? Que ponga esa ilustración, porque fue la que se me ocurrió. Pero nosotros no estamos en un estado fallido. Nosotros vivimos en el reino, pertenecemos al reino. Entonces, y Cristo Jesús venció la ley de la muerte y del pecado para que nosotros podamos tener vida eterna en Él y vivir conforme al Espíritu. Fallamos, sí, pero por eso dije, pero no vamos a vivir constantemente en un estado fallido, sino que nos levantamos y que el orden de Dios venga a nuestras vidas. Ese es el propósito de la doctrina. Y Pablo nos da su propio ejemplo. Al abordar las escrituras en Gálatas, en varios pasajes de hechos que están allí, encontramos a un Pablo que tuvo la necesidad de autoevaluarse en todos los sentidos, pues la realidad de Cristo era otra cosa completamente diferente a lo que él había profesado durante 30 años aproximadamente. Es decir, Pablo estaba seguro de que él le servía a Dios, inclusive lo dice. Yo pensaba que le prestaba un servicio a Dios matando a los santos, persiguiendo a la iglesia. Él juraba que le estaba sirviendo a Dios. Pero cuando él tiene la experiencia con Cristo, cuando él fue a la cruz, hablando en sentido figurado, pues no vivió en el tiempo, o sea, vivió en el tiempo de Jesús murió, pero él no conoció a Jesús entonces, sino que él se incorpora a la iglesia, ¿no? 20, 30 años después, cuando Cristo se le revela. Entonces, él es transformado. Entonces, hay muchas cosas
que nosotros pensábamos que estaban bien, chévere, pero resulta que en el Señor hay que, ya yo no puedo hablar así, ya yo no puedo pensar de esa manera, ya no puedo actuar de ese modo, porque mi vida ha sido transformada. Eso es lo que persigue Romanos 12. Con este conocimiento de doctrina que ahora tenemos, que no es para sentirme satisfecho de todo lo que sé, sino para vivir esa vida. Nuestra actitud. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Hay allí igualmente en línea con este llamado. Permítame ubicar la cita. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenedlo bueno. Al evaluarnos, encontraremos doctrinas, creencias, patrones, mapas conceptuales y un sinfín de situaciones ante las cuales debemos preguntarnos qué hacer. Si son buenas y agradables para Dios, entonces las retenemos. Si no, debemos desecharlas y abstenernos de ellas. Así de simple. Hay un texto allí de Isaías 45:9. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro a que lo labra, ¿qué haces? O a tu obra, ¿no tiene manos? Esto se complementa con Romanos 9:20, que le doy lectura. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto nos pone en sintonía con el Dios de los cielos, con el Padre. Esto nos lleva a pensar que nosotros nos debemos al Señor. Y ya que hemos emprendido este camino porque Jesús nos metió en la carrera, pues vamos a hacerlo bien. 32, Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Nosotros no podemos altercar con Dios. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que podemos pensar que no han debido suceder en la vida, hay cosas que sencillamente hasta nos producen cólera, nos disgusta, pero no, nosotros tenemos que pasar la página y más bien entender que estamos en un proceso de formación y no podemos perder nuestra carrera. Isaías 30, 20 y 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto es un texto que estoy tomando de la profecía de Isaías, donde él está anunciando juicio al pueblo por su desobediencia. Pero entonces dice, bueno, el Señor que es tan bueno y tan misericordioso, anuncia juicio, pero también anuncia restauración. Y por eso es que dice, aunque van a beber agua, comer pan de congoja y tomar agua de angustia, con todo, tus maestros nunca, es decir, nunca te va a faltar una guía. El Señor te va a dar su palabra y estará allí. Solamente prestar atención, prestar oído. ¿Hemos fallado? Bueno, vamos a enderezar nuestro camino, es lo que dice, es lo que está diciendo el profeta. Todo esto, hermanos, es para que entendamos que no es simplemente adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que traducirse en una vida piadosa.
Eso tiene que traducirse en una vida de fe, en una vida gozosa de servirle al Señor y de obedecer. Eso es lo que queremos resaltar en esta. A ver, alguien que no sea Zulay, que me lea lo que dice el objetivo arriba. Creo que es el objetivo 6. ¿Qué dice? ¿Alguien más que me lea el objetivo allí 6? ¿Qué dice? Porque es que a mí el banner me lo tapa. Objetivo 6. Aprender cómo investigar doctrinas. Gracias, mi hermana Yunei. Muy amable. Aprender cómo investigar doctrina. Esto que estamos hablando nos compromete, ¿verdad? A vivir esa vida. Pero no dejar el estudio, porque no puede haber una vida piadosa sin el estudio de la palabra. No puede haber una vida de fe sin el estudio de la palabra. No puede haber esa transformación sin que le demos lugar a la palabra en nuestra vida. Entonces, eso nos lleva a investigar doctrina. Pero yo quiero presentarles a ustedes investigar doctrina, no tanto como lo pueden hacer. Oye, conozco un hermano que él se leía, había leído todos los libros de los testigos de Jehová y confrontarlos con la Biblia. Y él tenía estudios sobre cómo demostrar las equivocaciones y lo errado de muchos aspectos de la doctrina de los testigos de Jehová. Pero aquí, ¿qué actitud debemos tener? O sea, cualquier enseñanza que oigamos, ¿no? Cualquier verdad, entre comillas, que escuchemos, incluso una predicación. Ahora que yo mismo estoy enseñando, vamos a tener la actitud de los creyentes de Berea, que es lo que dice esa lámina. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. ¿Qué está diciendo? Cuando Pablo y Silas llevaron el evangelio a Tesalónica, allí lo sacaron a pedrada. Entonces dice el autor de Hechos, pero los de Berea, los creyentes, los judíos, quiero decir, ellos tenían una mentalidad más abierta. No, vamos a escuchar qué es lo que dicen estos señores. Algunos dirían, vamos a escuchar qué dicen estos locos. Pero escucharon con entusiasmo. Y entonces dice, día tras día, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Cómo investigar doctrina? ¿Cómo saber si una doctrina es verdadera o falsa? Vamos a confrontarla con la palabra. Oh, porque cuando me impuso este predicador las manos, yo sentí algo tan... Está bien, es una experiencia. Pero lo que él enseñó, ¿se ajusta a la palabra? No es que yo me sentí tan plúcidamente. Está bien. O más bien está mal lo que voy a decir a continuación. De que nos preocupamos muchas veces en que la gente que nos visita en la iglesia se sientan bien. ¿Cómo te sentiste con la predicación? Bien, qué chévere. No, no es sentirse bien. No es que nos sintamos bien aplicándola a nosotros, sino que eso que oímos se ajusta a la palabra. Sigamos entonces este ejemplo. Los de Berea, ellos examinaban las escrituras para ver si lo que dijo el predicador Pablo y lo que dijo el predicador Silas se ajusta a la verdad de las escrituras. Nosotros como creyentes estamos llamados a corroborar lo que escuchamos. No vamos a andar con un detector de doctrina falsa, ¿no? Y cada palabra, cada frase, pero en rasgos generales, lo que escuchemos
Y sobre todo si escuchamos algo que, oye, que como que nos hace ruido, vamos a la palabra. Entonces, no es la experiencia, no es cómo me sentí, sino cómo me edificó esa predicación, cómo me edificó esa enseñanza. Fíjense que aquí está. Los discípulos de Berea en ese triángulo. Uno, escucharon con entusiasmo. Dos, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. O el dos era este, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto es aprender cómo investigar. Fuentes de doctrina. Hay muchas fuentes de doctrina, no solo la Biblia, que está de primerito, porque para la doctrina cristiana, lo que creemos está basado en Dios. De las fuentes de doctrina. Por supuesto, nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, tenemos como fuente la Biblia, las Escrituras. Pero hay otras fuentes de doctrina, las tradiciones. Hay pueblos enteros, sociedades que viven en función de una tradición. Me acuerdo que una vez estuve en un lugar que, bueno, esa noche ellos celebraban a la luna llena. Entonces, todo esa ciudad, todo lo que se hacía y concluía en la noche con una gran concentración para celebrar, que por supuesto era una rumba, una cuestión, pero el pueblo vivía en torno a esa tradición. ¿Por qué no comen vacas en la India? Porque son doctrinas, principios conforme vive la gente. Entonces, por eso las tradiciones son una fuente de doctrina. El Corán, el libro de Mormón, son fuentes de doctrina, fuentes de, de doctrina política, el hinduismo, la sociedad, la gente se adapta a su sociedad. Hay la experiencia. Ahora que los venezolanos que no emigrábamos y hay tantos millones que salieron del país. Una joven de nosotros, la llegada pues acá a la casa, igual nos sorprendimos cuando tuvimos ocasión de reencontrarnos, de reencontrar. Y su manera de pensar, ahora viviendo en Europa, y con aquella desparpajo cuando nos contaba de, de los matrimonios, del mismo mujer con mujer, hombre con hombre, así como algo tan natural. Y, wow, su mentalidad pues se ha permeado. La cultura son fuentes de doctrina, pero nosotros estamos fundamentados en la palabra. Y lo que no es conforme a la palabra, por eso tenemos que, como los debería. Vamos a ver si eso que nos están enseñando, oye, porque de repente, hace como 10 años, entró con fuerza aquello de la numerología bíblica. Ya va, ya va. Eso no es muy bíblico, aunque tomaban la Biblia como referencia. Por ejemplo, realizar un patrón doctrinal. Esto apunta a lo siguiente. Es necesario que todo creyente en Cristo mantenga un sistema de pensamiento doctrinal organizado que abarque los grandes dogmas o verdades divinas establecidas como temas de estudio y de comprensión teológica proveniente de las sagradas escrituras y que debemos expresar en nuestra fe cristiana. Pues esto que estamos haciendo acá, y como ya bueno,
Hoy terminamos con introducción a la doctrina y con ayuda del Señor la próxima semana estaremos entrando en la doctrina de las Escrituras, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella es nuestra fuente doctrinal, porque ella es el fundamento de lo que creemos. Entonces, es importante, mis hermanos, y en esto, pues, esta gran oportunidad que nos brinda el CFM para que no nos desesperemos porque tenemos que abarcar todos los temas desde el principio, pero vamos a ir paso a paso. Y cada uno tiene su ritmo y cada uno avanza a su ritmo, ¿no? Entonces, eso es un patrón de estudio doctrinal, es decir, tener una referencia. De manera que, ¿por qué yo creo en el Espíritu Santo? ¿Por qué yo creo en la venida de Cristo? ¿Por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué yo creo en una vida santa? ¿Por qué yo creo en la oración? ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Ves? Es ir por temas. Y bueno, tenemos que empezar por uno, ¿no? Y en la medida de eso, ir abarcando, pero tener claridad en nuestro pensamiento y nuestro estudio de la palabra. Bueno, allí está el primer objetivo para la próxima clase. Bien, mis hermanos, yo espero que algo les haya quedado de esta enseñanza de hoy. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, cada uno de ustedes, tómese unos minuticos y después que hayamos terminado la clase, envíe un mensajito, un micromensaje, no es necesario que se extienda, un mensaje breve. ¿Con qué se queda usted de la clase de hoy? ¿Qué le queda a usted? Bueno, si usted me dice, no, no me quedó nada, yo respeto eso. Tengo que respetar eso. Pero si le quedó algo, díganlo, para que eso sirva de edificación. Y al ponerlo por escrito, me quedo con esto lo recibí. Y es una manera de ir también viendo yo como el mensaje, que la enseñanza vaya llegando. Van a ver publicado en Classroom el primer trabajo escrito. Déjame ver si no lo abrí. De acuerdo con nuestro plan de estudio que está en Classroom y que fue tema de nuestra primera clase. Y allí vamos a poner en práctica uno de los aspectos a que hice referencia, uno de los partes del contenido que vimos en esta noche. ¿Cómo investigar doctrina? El trabajo que han de entregar para el 11 de febrero, la semana que viene, examinar dos principios, valores o normas de la IEPLA con relación a la existencia y obra de Dios, identificando su base bíblica, qué cosas afirma y qué niega. Entonces, fíjense, se les va a proporcionar 4 principios, valores o normas de la IEPLA, de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. De esos 4, cada uno va a tomar 2.
con el que más se identifique, con el que más se familiarice, con el que le llame la atención, X. De los 4 van a tomar 2. ¿Qué dice este principio? Tal y tal cosa, ¿no? Lo leen. La pregunta primero es, ¿qué base bíblica tiene ese principio? No lo dice, pero vamos a ver si este principio tiene base bíblica. Yo voy a ver si este principio tiene fundamento en las Escrituras. Entonces, ¿cuál base bíblica le aplica usted a ese principio? ¿Qué cosa afirma? O sea, en sus palabras, eso que usted lee, ¿cómo lo expresa usted? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa afirma? ¿Y qué cosa niega? ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo. Sencillo. Procure hacer eso en 2 páginas, no más de 2 páginas. Una página para cada principio, pues son 2 principios que no. Entonces, el principio que escoja, pues bien, ¿qué afirma ese principio y qué cosa niega o qué cosa refuta? Supongamos, por ejemplo, un principio. Creemos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Y creemos en el Espíritu Santo. ¿Qué está afirmando ese principio? Está afirmando, por un lado, que creemos en un Dios en 3 personas. Cuando decimos creemos en Dios, este principio, pero ¿qué base bíblica tiene eso? Oye, la Biblia habla de esas 3 personas. La Biblia dice en algún lado que Dios es Padre y que Jesucristo es Hijo. Ese es el análisis que van a hacer. Ese principio con el que van a trabajar, ¿qué base bíblica tiene? ¿Qué cosa afirma? ¿Y qué cosas niega o qué cosas refuta? Porque si decimos, creemos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, oye, yo estoy viendo que están unificando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si Dios Padre es una persona, Dios y Jesucristo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona, entonces quiere decir que el Espíritu Santo no es simplemente una energía o una fuerza activa. Eso es lo que está refutando. Digo eso a manera de ejemplo. No es que van a encontrar algo así. Entonces, mis hermanos, vamos a cerrar con una palabra de oración y lo importante es que mantengamos paz, esa paz con Dios. No olviden, después que haya terminado la clase, tómense un momentico y escriba un micromensaje. Hermano, de la clase de hoy me quedo con esto. Amor, si se queda con una duda, también es válido. Bueno, me quedé con esta duda y lo escribe allí. Pero algo muy breve, ¿sabe? Para que poder leer lo que cada uno escribe. Oremos. Padre, te doy gracias por esta sesión de esta noche. Por mis hermanos que pudieron conectarse, los que pudieron estar hasta el final, aquellos que por alguna razón no lograron entrar en la clase en vivo, permite que puedan verla en diferido. Y te pido que tú los bendigas a cada uno, por encima de todas las cosas, que haya paz en cada corazón. Y aún, Señor, si hay que hacer un trabajo, una tarea, Señor, dale gracias, sabiduría y, y que puedan hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo y que puedan hacerlo puntualmente. Pero que esto contribuya, Señor, al crecimiento de cada uno de nosotros, a la formación de Cristo en cada uno, a vivir esa vida plena y ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, como dice tu palabra. Te ruego que tú les bendigas, que les concedas una semana de bendición,
Señor, bendice a cada uno en su trabajo, en sus estudios, en sus emprendimientos, en sus actividades, Señor. Y a donde quiera que se encuentren y a donde se dirijan, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarles y que la presencia tuya sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús y en su nombre te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, feliz noche. Amén.